palabra vaya y haga el trabajo, haga la función por la cual va a ser enviada. La estamos derribando, toda barrera la derribamos en el nombre de Cristo. Te pedimos, Señor, que todo espíritu de entretenimiento, todo espíritu que quiera venir a distraer, Señor, a tu pueblo, sea reprendido en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, que a pesar de que en estos días no estamos tomando peticiones, pero sabemos que en el corazón de tu iglesia, en el corazón de tu pueblo, ahí están las peticiones, Señor. Te pido que conforme a tu divina voluntad, así estés haciendo la obra, estés sanando, estés libertando, estés tomando el control de cualquier situación que pueda haber en tu iglesia. En el nombre de Cristo, te pido que te glorifiques en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. En esta noche traigo una palabra a la cual le puse por nombre: damos lo que tenemos. Y quiero comenzar en el libro de Juan capítulo 2, verso 7. Le puse por título: damos lo que tenemos, porque realmente nadie puede dar lo que no tiene. Y en esta noche voy a estar desarrollando este tema. Y quiero comenzar con el libro de Juan capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra: Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya habían bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Usted sabe que en ese momento Cristo no había hecho ninguna señal, no había hecho ningún milagro. Y estando en la fiesta con sus discípulos, se le acerca a su madre y le dice: ¿qué vas a hacer? Se está acabando el vino. ¿Qué vas a hacer? Y como Cristo tiene todo bajo control, Él le dijo: todavía no es mi tiempo. Y en su momento mandó a llenar, como dice el pasaje, las tinajas del agua de la purificación. Lo importante del momento era que Cristo estaba ahí. Diga conmigo: Cristo estaba ahí. Y entonces, como Cristo lo tenía todo bajo control y aún hoy día lo tiene todo bajo control, nada se le iba de las manos. Y llegado su momento, mandó a todo el mundo a buscar las tinajas y a llenarlas de agua. Y por si esto fuera poco, manda a llamar al maestresala para que viniese a comprobar la calidad del milagro que él había hecho. Y entonces, como no sabía nada, yo sé que usted es conocedor de este pasaje, como el maestresala no sabía nada de lo que había sucedido, alaba al novio, al esposo, y le dice: wow, has sacado el mejor vino para el final, has hecho algo que nadie nunca hace. Y me imagino verle la cara al novio, porque él estaba atónito, él estaba ajeno a todo lo que estaba sucediendo. Y es que al no saber el maestresala, no supo que fue Cristo el que hizo el milagro. Y el novio atónito diría: bueno, pero yo no mandé a sacar el mejor vino para el final, porque la costumbre era otra. Pero donde quiero llegar, amada iglesia, es que este hombre, a mi punto de ver, a mi entender, no tenía contada, no sé ni cómo decirle, la cantidad de personas que iba a estar en la boda, y de la misma manera no podía saber o no sabía la cantidad de vino que iba a haber. Entonces lo que yo puedo ver es que el vino no era suficiente, el vino no alcanzaba, y si Cristo no hubiese estado ahí, se hubiese terminado el vino en ese momento. Pero diga conmigo: Cristo estaba ahí y lo tenía todo bajo control. Y entonces hace el milagro, prepara un vino que realmente era completamente diferente al resto de los vinos,
Y todos sabemos, porque lo hemos enseñado varias veces, que el vino significa el gozo. Si Cristo no hubiese estado ahí, el gozo se hubiese terminado. Se hubiese acabado la alegría en esa boda. ¿Por qué razón? Porque el vino representa el gozo. El hombre no tenía planificado, no sabía qué cantidad de vino iban a consumir la gente, pero Cristo estaba ahí. Cristo lo tenía todo bajo control. Y estudiando un poquito, pude ver que el maestresala es amigo del novio, es aquel que preparaba las cosas, y de la misma manera el faraón egipcio tenía un maestresala. Y en Génesis capítulo 40, versículo 1, dice la palabra que y aconteció después de estas cosas que pecaron al maestresala del rey de Egipto y el panadero contra su señor el rey de Egipto. Usted conoce la historia, habla sobre José cuando es encarcelado, coincide específicamente con el maestresala, el que le ponía el vino en la mano a Faraón, y de la misma manera dice que estaba el panadero. Ambos habían cometido un error, ambos habían pecado contra el rey de Egipto, y podemos ver que fueron encarcelados hasta pasado un momento, hasta pasado un tiempo en el cual ambos recibieron una revelación. Y usted sabe que la revelación la traducción, la revelación, la interpretación que les pudo dar José fue que uno iba a vivir y el otro iba a morir. Y entonces, estos dos hombres eran personas privilegiadas delante del palacio del rey, delante del trono de Faraón. Eran unas personas que estaban cercanos al Faraón y cualquier error que cometiesen les iba a costar caro. ¿Por qué? Porque eran altos sirvientes de Faraón. Y mirándolo desde un punto de vista, estas personas cometieron un error. Y lo que Faraón esperaba era que hicieran su trabajo conforme les había sido establecido. ¿En qué sentido? En que solo hipotéticamente, solo para imaginarme algo, me imagino que al Faraón se le llevaba la copa de vino en un tipo de copa específico, no sé, me imagino yo. Y seguramente por no prestar la debida atención, el hombre le llevó en otro tipo de copa y no prestó la atención debida a su trabajo. A veces no hacemos bien las cosas porque no le prestamos la debida atención. Y como rompió el protocolo, fue encarcelado. Como rompió el protocolo, fue encarcelado porque ofendió al faraón, porque ofendió las normas. No sé si usted sabe que a esta altura del siglo XXI todavía existe la realeza. Y existen los duques, los reyes, de todo existe. Y en una mesa, iglesia, escuche bien, tiene un protocolo grandísimo, el cual deben de cumplir estrictamente hoy día en el siglo XXI. Y entonces veo que a veces por poner primero nosotros nuestras cosas, de la misma manera desagradamos a Dios. Y no podemos darle un servicio grato delante de la presencia de Dios por estar pensando en nuestras cosas. No significa que por eso vamos a ir a la cárcel, pero significa que por prestar la debida atención a nuestras cosas, dejamos de agradar a Dios. Este maestresala, por fortuna suya, no murió, sino que fue restituido por pura misericordia. Pero sin embargo, el panadero sí murió, fue ejecutado. La Biblia no hace referencia qué falta hizo el panadero, pero algo grave tiene que haber sido para ser juzgado con muerte. Porque recuerde que ambos fueron puestos en la cárcel y en su debido tiempo fue dictado un veredicto. El copero fue restituido, fue perdonado. Sin embargo, el panadero fue ejecutado. Por lo que tenemos que prestar atención. Se nos da una tarea, tenemos que prestar atención. ¿Por qué? Porque el Señor demanda eso de nosotros. No estoy
comparando al faraón con el Señor. Es simplemente un ejemplo que estoy mencionando, en lo cual tenemos que prestar debida atención a nuestro trabajo. Tal vez usted sea panadero, un ejemplo. Y si usted no presta la debida atención, se le quema el pan. Y si se le quema el pan, sucede que a su centro de trabajo le ocurren gastos innecesarios y tiempo perdido de su trabajo. Todo por no prestar atención. Si el médico no presta atención o la enfermera no presta atención, le ponen la inyección en otro momento que no lleva al paciente y se le muere el paciente. Por eso que tenemos que prestar atención a todo lo que hacemos. También hay un pasaje de la palabra que dice hacerlo todo como si fuera para el Señor. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de esa manera lo vamos a hacer perfecto, lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer prestando la debida atención. En el verso 13 del mismo capítulo 14 de Génesis, dice: después de los cuales el faraón se acordará de tu ministerio y te restablecerá en tu primer puesto y le servirás la copa conforme a tu oficio, como solías hacerlo. Mire, fue restituido, primero pasó por la cárcel, pasó la prueba, estuvo en un momento incómodo, pero por pura misericordia fue restituido, fue puesto de nuevo en su lugar. Su ministerio dice que fue restablecido. Y José le dijo: y le servirás la copa, le servirás la copa conforme a tu oficio. Mire, en Lucas 16:1, no traigo el versículo, pero lo estuve leyendo. Habla el Señor sobre una parábola y se refiere a un señor que tenía un mayordomo y le manda al mayordomo, le dice al mayordomo: te voy a sacar de tu puesto, ya no vas a trabajar más como mayordomo. Le traigo este ejemplo porque es muy parecido a esto que le estoy hablando. Y le dice: haz cuentas y ven a verme. Entonces el mayordomo, escuche bien, el mayordomo había hecho mal su trabajo y entonces fue a ver a todas las personas que le debían a su señor y le dijo: ¿cuánto le debes a mi señor? 100 sacos de trigo. No le digas que son 100, son 50, el resto es tuyo. ¿Por qué? Porque quería ganar la simpatía con todo aquel que le debía a su señor. Y así lo hizo como con varias personas. Y su jefe, su señor, se enteró. ¿Y sabe qué le dijo? Hubiese querido, estoy parafraseando el versículo, hubiese querido que tu trabajo lo hubieses hecho con el mismo interés que pusiste para resolver tu problema. Porque a veces hacemos algo como si no fuera para nosotros. Y lo hacemos aproximadamente a un 50 o 60%. Este panadero cometió un error por no prestar atención. Y si no ponemos todo nuestro esfuerzo para hacer lo que Dios nos manda, nos van a pedir cuentas. Génesis 49:20. Hacer tendrá abundancia de pan, dará comida digna de reyes. Como hemos enseñado y en varias prédicas se ha hablado, la palabra, el pan es la palabra. La abundancia de pan representa abundancia de palabra, abundancia de doctrina. Dice que hacer tendrá abundancia de pan y dará comida digna de reyes. Si tenemos abundancia de pan, seremos capaces de dar pan. Si tenemos abundancia de palabra, seremos capaces de dar palabra a otros. Y de la misma forma, la palabra a nosotros nos alimenta. Alimenta nuestro espíritu, nuestra alma. ¿Para qué? Para ser fortalecidos por medio de ella. ¿Para qué? Para soportar las pruebas, para soportar las situaciones, para soportar cualquier adversidad que el enemigo ponga en nuestra vida. Hacer tendrá abundancia de pan, dará comida digna de reyes. Si no tienes abundancia de pan, no puedes dar una comida digna de rey. Si careces de palabra, no puedes ministrar la palabra conforme es debido. No podrás ministrar una palabra que convenza al que te está escuchando. A pesar de que quien convence es el Espíritu Santo,
Nosotros tenemos que tener ese alimento espiritual en nosotros para poder transmitir un mensaje que convenza. Dará comida digna de reyes. Primero comenzamos por nosotros, para luego lo que tenemos poderlo dar a otros. Dice, el Señor le dijo a la mujer que estaba en el pozo: si tú bebes de esta agua, de tu interior correrán ríos de agua viva. Primero tiene que comenzar por ti para luego transmitir a otros. Primero tiene que comenzar en ti el cambio, la transformación, para luego enseñarles a otros que hay poder en Cristo para cambiar. Hay poder en Cristo para ser sanado. Hay poder en Cristo para ser libertado. Hay poder en Cristo para que tu vida sea transformada. Pero primero tienes que tener abundancia de pan, abundancia de palabra, abundancia de testimonio. Porque de nada sirve de que prediques de que Cristo rompe cadenas si el primer atado eres tú. Amén. Amén. Mire que está a su lado y dígale: ¿será contigo? Es que tenemos que poner nuestras prioridades en el centro, enfocarnos en ella. ¿Cuál es la prioridad? La palabra. ¿Cuál es la prioridad? Conocer la palabra de Dios. Porque ahí es donde está todo. Una persona que se diga ser hijo de Dios y no ha leído la palabra, su vida está coja. Su vida está coja porque ¿cómo se alimenta? Sí, puede tener su vida en oración, pero tiene que haber algo más. Tiene que estar balanceado. Si no tiene abundancia de palabra, su vida está vacía. Y no puede darle a otros, no puede ministrar a otros. Y entonces la palabra es súper importante en nuestra vida. Meditarás en tu palabra, escuche, de día y de noche. En Salmo 1:2 dice: sino que tiene puesta toda su voluntad en la ley del Señor y está meditando en ella día y noche. Puesta toda su voluntad en la ley del Señor. Es decir, no es que es impuesta. La palabra de Dios no es impuesta, sino que es hecha por voluntad propia. Es decir, nosotros la tomamos y por nuestra voluntad lo hacemos. Como decía hace un momento el anciano Brañas, no es porque nos convenga, no es porque voy a hacer un trato contigo, yo te doy y tú me das. Porque está esa obediencia, pero está la obediencia por amor, que es la que yo prefiero. Yo prefiero obedecerte por amor a ti. Te obedezco porque te amo. Te obedezco no por miedo, no por temor, sino porque yo amo quién eres. Amo que me transformaras, amo que me salvaras, amo que me hayas sanado, amo que me hayas cambiado. Por eso obedezco la palabra. Amo porque me tomaste como padre, como hijo, me hiciste tu hijo, me adoptaste. Por eso amo obedecerte. Sino que tiene puesta toda su voluntad en la ley del Señor. No es un poquito. No es un poquito de mi voluntad, Señor, sí, hoy te obedezco, mañana no. No, es completamente mi voluntad en obedecer su palabra. Tener completamente nuestra voluntad significa hacer morir nuestra carne. Hacer morir nuestra voluntad, porque la voluntad nuestra, la voluntad de nuestro cuerpo es desagradar a Dios. Pero sin embargo, dominando nuestra voluntad, dominando nuestra carne, seremos capaces de agradarle por completo a Él. Y está meditando en ella está meditando en ella día y noche. Significa que no es pensar un momentico en la palabra. Significa que tenemos que hacer de la palabra nuestro estilo de vida. Significa que es hacer de la lectura de la palabra una costumbre, una forma de vivir. Porque de esa forma, cuando venga el dardo del enemigo, sabremos cómo responderle. ¿Se imagina usted en el medio del desierto, cuando ocurrió la tentación del Señor? El enemigo vino y le puso: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y suficiente poder tenía para hacerlo. Suficiente poder tenía Cristo para transformar esa piedra en pan. Físicamente es imposible, pero para Dios no es imposible.
Pero sin embargo, ¿qué le sacó? ¿Qué le dijo? No, diablo, yo no quiero hacerlo. ¿Sacó su voluntad? No, le sacó la palabra. Dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre. Y si te tiras por ese barranco, los ángeles te van a rescatar. Dice la palabra. No le dijo, no, yo no me tiro porque no quiero. Le dijo, dice la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, cuando viene la tentación, cuando viene la prueba del enemigo, ¿qué sucede? Tenemos que sacarle la palabra, porque la espada es la palabra. Y con esa espada nos vamos a defender. Dice la palabra, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero si no hacemos de la lectura de la palabra, del estudio de la palabra, un estilo de vida, no podremos tener conocimiento. Usted dirá, sí, pastor, la tengo en mi teléfono. Estoy seguro que en el día nunca la lee. Es decir, en su teléfono, pocas veces en el día lo puede hacer. Pero si la tiene en físico, le va a ser más cómodo, más práctico leerlo. Pero necesita hacer morir su voluntad para poder hacer un estilo de vida a la lectura de la palabra. Y deleitarnos. ¿Cuántos están casados? Felizmente casados, levante su mano, por favor. Usted no se deleita con su esposa o con su esposo. Porque si no se deleita, créeme que tiene grandes problemas. De la misma forma que usted se deleita en su matrimonio, así debe ser la palabra. Sí, yo he leído la Biblia 3, 4 veces. No es la cantidad de veces que la hayas leído, sino que te deleites haciéndolo. Es que puedas encontrar el mensaje encriptado que hay en cada pasaje. Porque cualquiera la puede leer y no ver entre líneas lo que sucede, el mensaje que hay oculto, lo que el Señor te quiere transmitir, lo que el Señor te quiere hablar a través de su palabra. Es deleitarte, anhelar, leer esas líneas, leer esas letras que fueron escritas hace más de 2000 años aproximadamente. Deleitarte, haciéndolo un estilo de vida. En Jeremías 15, 16 dice, yo hallé tu divina palabra y me alimenté con ella. Y en tu palabra hallé el gozo mío y la alegría de mi corazón. Porque yo llevo el nombre de profeta tuyo, oh Señor Dios de los ejércitos. Jeremías habla de algo. Él encontró en su palabra el verdadero gozo. Encontró alimento en la palabra. Encontró el verdadero gozo. Y es que muchas personas buscan el gozo, buscan la alegría en cosas físicas. Si usted se da 3, 4 golpetazos, usted va a estar contento, alegre. Pero cuando se le vaya la alegría, se acabó. Necesitas una sustancia psicoquímica para alterar tu sistema nervioso para poder estar alegre. Me voy a darme 2 tragos para olvidarme de las penas. ¿Por qué? Porque necesitas algo externo para que venga a ti, para que entre en tu cuerpo y altere tu sistema neurológico, para que se te quite la tristeza un momento. Mire, en la palabra, yo hallé y me alimenté con la palabra y hallé el gozo mío y la alegría de mi corazón. El único que te puede dar el verdadero gozo se llama Jesucristo. El único que te puede dar el verdadero gozo se llama Jesucristo a través de la palabra. Porque en la palabra puedo ver, por sus llagas fuimos sanados. Por sus llagas, por su muerte en la cruz, nosotros somos salvos. Y eso es suficiente para yo ser lleno de gozo, sabiendo que por su muerte es que yo soy salvo. No porque yo me lo merecí, no porque yo hice algo grande, sino que por pura misericordia Él me salvó. Por pura misericordia Él restauró mi vida. Pero ¿cómo sé eso? ¿Cómo me convenzo de eso? Con su palabra. Porque la palabra es quien me convence a través de la administración del Espíritu Santo. Pero es por medio de la palabra. Hallé la alegría de mi corazón, el gozo mío. Es inconcebible
Un cristiano amargado. Es inconcebible alguien que se llame ser hijo de Dios y esté amargado. ¿Por qué? Porque la palabra, el solo hecho de leer la palabra te ministra gozo, te ministra alegría. En Primera de Reyes 17:12 dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. En varias ocasiones hemos hablado de este verso. Y usted sabe que estaba el profeta Elías en un lugar donde tenía agua, donde tenía alimento. Y de pronto el Señor le dice: ve a Sarepta, que ahí he mandado a una viuda a atenderte. Y cuando llega, se encuentra que esta mujer no tenía nada. Diga conmigo, no tenía nada. Y sale a recoger leña y se encuentra con Elías. Y Elías le dice: dame de comer. Se imagina en ese momento sequía, no había llovido, no había alimento, porque en su momento la fuente de alimento era el trigo, y si no llovía el trigo no se daba, y si el trigo no se daba no había harina, y si no había harina no había pan. Y entonces esta mujer le dice: solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite en una vasija. Pero lo que me sorprende es que esta mujer sale a buscar leña para preparar una comida de muerte, para preparar una comida que según ella iban a comerla y luego se iban a dejar morir. Pongo a volar mi imaginación y pienso que esta mujer algo le iba a poner a esa comida para que ambos muriesen. Pero se encuentra con Elías. Un Elías que representaba salvación, un Elías que representaba un cambio de momento, un cambio de situación, un cambio en la economía de su casa. Y le dice: dame de comer. ¿Se imagina que alguien venga ahora y le diga: dame de comer, que yo soy un profeta de Dios? Yo no me imagino la atención que tendría esa mujer en ese momento. ¿Por qué razón? Porque no tenía nada. Y vino un completo desconocido y le pidió comida. Y más adelante, unos versos más adelante, es que ella le dice: ahora es que yo sé que tú eres un varón de Dios. Pero ya había multiplicado la harina, le había sanado, resucitado a un niño. Y luego de esto es que ella se da cuenta que es un verdadero varón de Dios. Pero no es el tema. El tema es que luego de esto no le faltó la harina, no le faltó el aceite hasta que llovió. Así lo especifica la palabra. No le faltó la harina ni el aceite hasta que cayó la lluvia. Lo que hizo esta mujer parecía una locura. Prepararle comida a este hombre. Si para nosotros no hay, ¿cómo le voy a dar a este hombre? Esta mujer hizo un acto de fe, hizo un acto que para muchos hubiese significado locura, como mismo para el mundo significa locura que el cristiano crea en algo que no ve. Que el cristiano crea en un libro que fue escrito hace más de 2000 años. Pero por fe, por convicción, esta mujer vino y le puso el alimento y por fe recibió el milagro. ¿Cómo sucedería? No lo sé, pero la Biblia lo deja registrado. No le faltó la harina y no le faltó el aceite. En 1 Samuel 17:39 dice: y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí esas cosas. Usted sabe que había una guerra. Anoche lo hablaba mi esposa. Había un hombre, un gigante desafiando por 40 días a todo un pueblo. Y tuvo que venir un niño, porque David era un niño que no pesaba ni 80 libras, pequeñito, a querer
pelear contra ese gigante. Y Saúl le pone sus vestiduras, le pone su armadura, le da sus armas. Y me imagino ¿qué parecería aquel muchachito con aquellas cosas? Si dice la Biblia que Saúl medía más de 1,88 y era corpulento. Dice, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué, y se lo quita. David no era un hombre de batalla, no era un hombre de guerra, no era un hombre de nada de eso. David era un simple niño que sabía cuidar ovejas solamente. Y se pone la vestidura de Saúl y por supuesto no le sirve. ¿Por qué razón? Porque lo que Saúl le estaba brindando no le funcionaba. Y si miramos en el plano espiritual, Saúl era incompatible con David, porque recuerde que ya Saúl había sido destituido de rey. Y en ese momento ya no tenía nada que dar, ya no tenía nada que brindar. Y entonces lo que él tenía no servía. Lo que él tenía al ungido, al futuro rey, no le funcionaba. Y luego de eso, usted sabe, agarró su onda, agarró 5 piedras y derrotó al gigante. Aunque seamos menor en tamaño, tanto físico como espiritual, con el respaldo de Dios podemos vencer. Con el respaldo de Cristo podemos vencer cualquier batalla, cualquier problema, cualquier circunstancia, cualquier dificultad. Pero necesitamos estar llenos de fe, necesitamos estar llenos de su poder para pelear, para enfrentar ese gigante que nos supera 2 o 3 veces. Pero con el poder, con la ayuda de Cristo podemos hacerlo. En Lucas 16:19 dice, hubo cierto hombre rico que se vestía de púrpura y de lino finísimo y tenía cada día espléndidos banquetes. Al mismo tiempo vivía un mendigo llamado Lázaro, el cual cubierto de llagas yacía a la puerta de éste, deseando saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, mas nadie se las daba porque los perros venían y le lamían las llagas. Pero los perros venían y le lamían las llagas. Usted sabe que este hombre dice que hacía cada día espléndidos banquetes y que al mismo tiempo existía un mendigo llamado Lázaro y yacía frente a la puerta. Este hombre tenía prácticamente de todo, el rico tenía prácticamente de todo, pero era incapaz de ayudar a este mendigo, era incapaz de darle la mano a este mendigo. Este rico tenía lo suficiente como para ayudarle, sin embargo no lo hacía. Dice un proverbio, a Jehová presta el que da al pobre. A Jehová presta el que da al pobre. Pero fíjese que este hombre no era capaz de utilizar su riqueza o parte de su riqueza para ayudar al necesitado. Uno de los mandatos es ayudar a la viuda, ayudar al enfermo, ayudar al necesitado, compadecerte con el que está dolido, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Pero sin embargo no utilizaba nada de eso para ayudar a este hombre. Y dice que el hombre, este pobre, anhelaba al menos comer las migajas que caían de la mesa. Y podemos ver que el desenlace final de esta historia, usted sabe que el rico, por todo lo que hizo, fue a parar al infierno, fue a parar al lago de fuego. Y sin embargo, el pobre, que era pobre en lo físico, pero rico en lo espiritual, fue al seno de Abraham. No significa que por ser rico vayas a ir al infierno, no estoy hablando de eso, sino que como era incapaz de utilizar lo que le fue dado, de utilizar lo que tenía por el bienestar de ese hombre, se metió en problemas. El Señor viene y le dice, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te he dado? Hay gente que le ha sido dado mucho y no hace nada.
Hay gente que le he entregado mucho y no hace nada. ¿Por qué razón? Porque no saben utilizar lo que Dios le da. No prestan la atención debida para las cosas importantes y de esa forma se desenfocan de su verdadero mandamiento, de su verdadero orden que le fue dada. Entonces, ¿qué has hecho con lo que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? No, yo no he hecho nada. Enterraste tu talento. Porque recuerde que somos obreros, no hacemos nuestra voluntad, no hacemos lo que nosotros queremos, sino que por mandato de Dios estamos aquí. Hacemos lo que el Padre nos manda hacer. Unos tienen llamado, otros aún no lo tienen porque no lo conocen o no les ha sido revelado. Pero en su debido momento el Señor nos va a mandar a hacer algo y va a poner en nuestra mano algo con lo cual tenemos que trabajar. El Señor vino y le puso en la mano a cada servidor, a cada sirviente, talentos, y se fue. Y le dio varios días para que desarrollasen sus talentos. Cuando estoy hablando, estoy diciendo talento de moneda, de finanza. Y cuando vino, le preguntó al primero: ¿qué hiciste con lo que te di? No, yo lo invertí, lo multipliqué por tanto, así. Siervo bueno eres, siervo útil eres. ¿Por qué? Porque multiplicaste lo que te di. Mas sin embargo, ¿qué sucedió con el último, con el que menos le fue dado? Dice que lo enterró porque tuvo miedo. El Señor te va a pedir cuentas por lo que ha puesto en tus manos. El Señor te va a pedir cuenta, número uno, por tus hijos, por la forma en la que los educaste, la forma en que los criaste. Y número dos, te va a pedir cuenta por lo que te ha dado, por el ministerio que te ha dado, por los dones que te ha dado, tal vez por la economía que te haya dado. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Uno da lo que tiene. Y hay otro pasaje que habla de que Dios ama al dador alegre. Y entonces tenemos que entender que vamos a ser confrontados con lo que nos ha sido dado y no hemos hecho. Muchos por temor no salen al ministerio. Muchos por temor no salen o no atienden ese llamado que Dios les ha dado. Porque ¿qué dirán? ¿Y si fracaso? ¿Y si no me va bien? No, yo no nací para tal ministerio, para no mencionar ninguno. Yo no nací para ese llamado. ¿Profeta yo? No, ¿por cuánto? Entonces, tenemos que entender que lo que nos fue dado, el Señor nos va a confrontar y nos va a pedir cuentas. ¿Qué has hecho con lo que te di? ¿Qué has hecho con el don que te di? ¿Qué has hecho con el llamado que te di? Porque veámoslo de esta forma. Usted es llamado a evangelista, un ejemplo, y usted no responde al llamado. Y en el plan perfecto, en la voluntad perfecta, hemos hablado de la voluntad perfecta y de la voluntad permisible. En la voluntad perfecta de Dios está que a través de usted se salven 10,000 personas, un ejemplo. Y usted por miedo, porque tiene pánico escénico, usted por miedo no sale al ministerio, no le predica a aquel que no conoce a Cristo. Y por su pánico escénico, en el momento del juicio, el Señor te va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que te di? Porque le decía, está la voluntad perfecta y está la voluntad permisible. En la voluntad permisible está la decisión que nosotros tomamos. La voluntad perfecta de Dios es que, por ejemplo, prediques y 10,000 personas se salven. Y en la voluntad permisible está la voluntad que tú quieras hacer. Y si tú no quieres salir del ministerio, esas 10,000 personas por tu vida no se van a salvar. Y vas a ser el vaso de honra para que esas personas viniesen a los caminos de Cristo. No significa que no se dejaron de salvar. No significa que no se salvaron, sino que como tú no atendiste el llamado, otro vino a atender el llamado. Y como mismo le sucedió al rey Saúl,
por tu propia voluntad, por tu error, por lo que hiciste, el reino te fue raído y le fue dado a otro menor que tú. No somos imprescindibles en el reino de Dios. No lo somos. Y como no somos imprescindibles, si no hacemos la voluntad perfecta de Dios, otro la va a hacer. Otro la va a hacer. Mire el que está a su lado, dígale, eso es contigo. Pero dígaselo creyéndolo. Eso es contigo. ¿Qué has hecho con lo que el Señor te ha dado? ¿Qué has hecho? ¿Acaso lo enterraste? ¿Acaso hiciste banquete todos los días y te lo comiste tú solo? Mire, es un tema delicado. Es un tema delicado. Porque en su momento vamos a ser llamados. En su momento nos van a pedir cuenta. En el verso anterior de Primera de Reyes, capítulo 17, la viuda de Sarepta no tenía nada. Y sin miedo, ella le ofreció al profeta alimento. No tenía nada. A veces entre menos tiene la gente, su corazón está más dispuesto a dar. De la misma forma que aquella viuda ofrendó, solo por mencionar un ejemplo, todo lo que tenía. Y al que le sobraba, daba algo. No estoy hablando de la economía, estoy diciendo que el que menos tiene es el que más sirve. El que menos espiritualidad tiene es el que más sirve. Sin embargo, hay gente que prefiere no servir porque soy demasiado grande para limpiar un baño. Yo soy el hiper mega ultra evangelista, no puedo limpiar un baño. Es a eso a lo que me refiero. Y entonces en el libro de la memoria se está escribiendo todo lo que acontece, todo lo que sucede. Tenemos que aprender a utilizar lo que nos fue dado, lo que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para beneficio del cuerpo de Cristo, para beneficio de la iglesia. Porque ¿cómo se van a convertir las personas si nadie les predica? Si nadie les habla y les demuestra que hay un Cristo vivo. Si nadie le habla y le dice y le demuestra que hay un Cristo que sana. Si no le demuestra la sanidad. Si no le demuestra que hay poder en la sangre de Cristo. Es como que, no sé, por ejemplo, un agrónomo te diga que esta tierra tiene buena fertilidad y no te demuestra que poniendo una semilla sale una buena planta. Es predicar sin evidencia. Tenemos que aprender a predicar con evidencia. Predicamos de un Cristo que liberta y los primeros atados somos nosotros. Predicamos que Cristo restaura nuestra familia y nuestro matrimonio se está destruyendo. No estamos predicando con evidencia. ¿Qué has hecho con lo que el Señor te ha dado? Porque damos lo que tenemos. No podemos dar aquello que no tenemos. No podemos dar restauración si nosotros mismos no estamos restaurados. Recuerde, el Espíritu Santo convence, pero si no tenemos conocimiento de la palabra y ministramos de esa palabra, nadie se va a convencer. Nadie se va a convencer. Hechos 19:3. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Este pasaje me llama mucho la atención e impacta mi vida, porque recuerde que Pablo llega a un lugar y hay unos exorcistas ambulantes que, viendo lo que hizo Pablo, ellos quisieron hacer lo mismo. Nadie, escuche, nadie que no tenga a Cristo puede hacer lo que hacía Pablo. Estos exorcistas estaban acostumbrados a ver el mundo sobrenatural, por decirlo de alguna manera. Aquel que era exorcista era capaz de hacer cualquier cosa dentro de lo posible
podía sanar, podía hacer varias cosas. Y como ven que Pablo echaba fuera demonios, como ven que Pablo hacía sanidades en el nombre de Jesús, dijeron, bueno, si a él le sale, a mí también. Y usted conoce el resto de la historia. Os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Ellos ni siquiera sabían quién era Jesús. Ellos no conocían a Cristo. Y la respuesta de los endemoniados, ¿cuál fue? A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero tú, ¿quién eres? ¿Quién tú eres? ¿De dónde tú saliste? ¿Y el resultado cuál fue? Salieron corriendo, agolpeados, sin ropa, de la violencia tan grande que habían ejercido contra ellos, que la ropa se destruyó por completo, porque fueron avergonzados. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no tienes el poder del Espíritu Santo contigo, la autoridad en Cristo para echar fuera demonios, no te atrevas a echar fuera demonios, porque vas a salir burlado, vas a salir humillado y golpeado también. Demonios, sale en el nombre de Jesús. Sé quién es Jesús, pero tú eres un delincuente. Tú me vas a echar fuera a mí si anoche golpeaste a tu esposa. Sí, porque en el mundo espiritual hay un registro de todo lo que sucede en tu vida. Sería como predicar moral en calzoncillo. No puedes echar fuera algo si tú no estás limpio, si tú no tienes autoridad, si tu vida es de pecado, no puedes vivir, no puedes obrar, no puedes echar fuera nada. Ora por un dolor de cabeza y se muere la persona. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, número uno, tenemos que alimentarnos. Comernos la palabra como si fuéramos chivo. Cómase la Biblia. Número dos, tenemos que tener la revelación del Espíritu Santo. Tenemos que ser empoderados con unción de lo alto. ¿Para qué? Para poder dar a otros de lo que nosotros tenemos. Para poder cumplir con el llamamiento, cumplir con los mandamientos de Dios. ¿El mandamiento de qué? De ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Son muchísimos los mandamientos. Pero si intentas vivir tu vida como tú quieres hacerlo, nunca vas a cumplir el mandamiento de Dios. Nunca vas a cumplir con el llamado. No, pero yo soy muy viejo. No, Moisés era más viejo que tú. Y aún así fue utilizado. Diga conmigo, no hay excusa. No hay excusa. Tenemos que dar lo que tenemos. Tenemos que poner eso en prioridad en nuestra vida. Dar a otros de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Dar a otros de lo que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para beneficio del cuerpo de Cristo. No es para beneficio nuestro, sino para beneficio de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Beneficio que todos nos vamos a tener recompensa, todos vamos a ser beneficiados con lo que nosotros mismos hagamos. Si tu vida cambia, tu familia cambia, tu matrimonio cambia, tu iglesia cambia. A veces decimos, mi iglesia no sirve. Y sin embargo no miramos nuestro interior, que por dentro estamos peor. Si cambiamos nuestro interior, nuestra iglesia va a cambiar. Y estos hombres que no tenían a Cristo, los exorcistas ambulantes, creyendo que por mencionar el nombre de Cristo, solamente iban a suceder algo, iba a ocurrir algo sobrenatural. No creamos que porque invoquemos el nombre de Cristo, a alguien vamos a sanar. Tenemos que tener la autoridad, tenemos que tener la unción, tenemos que tener el poder de Dios. ¿Para qué? Para poder transformar a otros. Para poder transformar a otros. Entonces el mensaje que quiero dejarle en esta noche, la administración que quiero dejarle en esta noche, es que si no cambiamos nosotros por dentro, nunca vamos a ser capaces de darles a otros la bendición que Dios puede darnos a nosotros.
Si no tienes palabra, no vas a poder dar palabra. Si no tienes agua viva en ti, no vas a poderle dar agua viva a otros. Si no eres capaz de transformar tu vida, no exijas a otro que la cambie. Primero saca la viga que hay en tu ojo antes de preocuparte por la paja que hay en el ojo ajeno. Entonces, hay un poder, hay transformación, pero para aquellos que son capaces de dominar su voluntad a la palabra. Amén. Póngase de pie, por favor. Permítame orar por usted. Solo en Jesucristo hay salvación. Solo en Cristo hay poder. Solo en Cristo hay restauración. La alegría en el mundo es momentánea, pero en Cristo la alegría es eterna. La alegría es para siempre. ¿Por qué? Porque sabemos que en Él hay salvación. Porque sabemos que en Él hay restauración. Porque sabemos que en Él hay protección divina. Porque sabemos que en Él hay paz. Y en Cristo hay salvación, hay restauración, hay libertad. Con sus ojos cerrados, por favor, permítame orar por usted. Gracias, Señor amado. Gracias, papá. Gracias por lo que nos has dado, Señor. Gracias, mi Rey, porque tú nos has hecho tus hijos. Gracias, Dios. Gracias por tu misericordia derramada en nosotros. Pongo delante de ti, Señor, a tu iglesia. Pongo delante de ti a tu pueblo, clamando, Señor, para que estés cambiando, estés transformando, estés libertando, estés rompiendo toda cadena que puede estar afectando tu iglesia. En el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo. Bendigo a cada hijo tuyo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que te reveles a ellos, que te reveles y que le muestres que solo en ti hay salvación. Aumenta su fe, así como lo hiciste con los discípulos. Auméntales la fe, Señor, para no dudar de que en ti hay libertad, para no dudar de que en ti hay salvación, hay restauración, Señor. De antemano te pedimos perdón por nuestras faltas. Te pedimos perdón por todos nuestros errores, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Rey amado, que hagas misericordia de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, atamos y reprendemos todo aquello, todo plan, toda maquinación en contra de tus hijos, todo ataque del enemigo, todo ataque de las tinieblas en nuestra contra. Los exponemos en la luz, los exponemos a la luz de Cristo y es deshabilitado en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, muévete en nuestras vidas, Señor. Muévete en tu iglesia. Revélate a tus hijos, Señor. Tengo una experiencia personal con ellos, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Muévete, Señor, conforme a tu divina voluntad, Señor amado. Muévete, papá. En el nombre poderoso de Jesús. En la intimidad de su casa, Señor, yo te pido que te reveles a ellos a través de sueños, a través de visiones, del modo que tú desees hacerlo, Señor. Hazlo. Revélate a ellos, Señor amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias te damos, Señor amado. Te pido que nos llenes para poder darle a otros de aquello que tú nos has dado. Gracias, Señor amado. Bendigo a cada matrimonio, Señor, que hoy está presente. Y todos aquellos que por alguna razón no pudieron venir, Señor, yo envío la bendición sacerdotal sobre ellos. Declaro que sobre ellos hay protección divina. Que todo espíritu de división es reprendido en el nombre de Jesús. Los declaro atados con cordón de 3 dobleces, Señor, como dice tu palabra.
en el nombre de Jesús. Y si hay alguno que esté pasando por dificultades, declaro restauración sobre ellos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cancelo todo decreto enviado, toda palabra de maldición enviada contra esta casa en el nombre de Jesús. Declaro que es transformada en bendición esa palabra de maldición en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia. Gracias, Señor amado. Todas mis canciones. Gracias, Señor amado. Todo se lo Gracias, debo a Él. Levante su mano y adore al Señor. Dígale gracias, Señor, porque todo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mi casa es tuya, mis hijos son tuyos, mi salud te pertenece, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Rey amado. Gracias, papá. Puede levantar su mano y decirle gracias, Señor. Porque si hoy estoy aquí es por tu misericordia. Porque si hoy estoy aquí es porque tú me has guardado. Gracias, Señor. Dígale gracias, papá. Porque ¿qué sería de nosotros si tú no nos hubieses salvado? Gracias, Dios. Señor amado, envío una palabra de bendición sobre tu iglesia, sobre tus hijos, Señor. Declaro que no hay arma forjada en su contra que prevalezca. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de violencia, todo espíritu de contraataque que se quiera levantar en contra de tu iglesia. En el nombre de Jesús envío una palabra de sanidad sobre todo aquel que nos está mirando y está enfermo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Gracias, Rey amado. Gracias, Rey amado. Porque te ha placido restaurarnos, te ha placido salvarnos, te ha placido transformar nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Gracias, Dios.